Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Jesús, su última cena de Pascua. Video número 74. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua, cuando se come el pan sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de arrestar a Jesús por medio de algún engaño y matarlo, pues algunos decían: no durante la fiesta, para que la gente no se alborote. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el momento más oportuno de entregar a Jesús. Judas era uno de los 12 hombres a quienes Jesús había escogido para ser sus apóstoles. Pero a Judas no le importaba su propia pecaminosidad ante Dios. No confiaba en Jesús como el Salvador de los pecadores. Seguía a Jesús buscando obtener solo algún beneficio personal. Cuando se dio cuenta que no recibiría beneficio alguno, estuvo dispuesto a venderlo a sus enemigos. Lo escrito por los profetas respecto al Mesías se hizo realidad. El rey David dijo que un amigo de Jesús lo vendería a sus enemigos. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9. Mateo en su libro nos cuenta que los líderes judíos prometieron pagar a Judas 30 piezas de plata, como lo dijo el profeta Zacarías. Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Mateo 26:15. Zacarías 11:12. Entonces envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a la ciudad. Allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y donde entre, digan al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Jesús ya sabía que los discípulos encontrarían a un hombre cargando un jarrón de agua. Esta era una cosa inusual, porque el trabajo de conseguir y llevar el agua generalmente lo realizaban las mujeres. Aún las cosas más insignificantes son conocidas por Dios. Dios ve y sabe incluso cuando un pequeño pajarito cae a tierra y muere. Los discípulos salieron y fueron a la ciudad. Lo encontraron todo como Jesús les había dicho, y prepararon la cena de Pascua. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios, y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que, mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: jamás permitiré que me laves los pies. Respondió Jesús: si no te los lavo, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo:
Entonces, Señor, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó: el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Dijo: no están limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo: ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he escogido. Pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura: el que come conmigo se ha vuelto contra mí. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Jesús les contestó: es uno de los 12 que está mojando el pan en el mismo plato que yo. Jesús ya sabía todo sin que nadie le dijera que Judas iba a traicionarle. Jesús amaba a Judas y estaba muy triste al pensar que su amigo le haría tal cosa. Cuando los judíos comían la Pascua, partían panes y humedecían los pedazos en un plato grande de caldo de dátiles triturados con hierbas amargas. Aunque estaban compartiendo esta comida, poco después este compañero de Jesús iba a venderle a sus enemigos. Jesús dijo esto para hacer que Judas se diera cuenta de lo perverso que era lo que estaba planeando. Esto dio a Judas una oportunidad para arrepentirse y cambiar de idea. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras, pero ay de aquel que lo traiciona. Hubiera sido mejor para él no haber nacido. Uno de ellos, a quien Jesús quería mucho, estaba junto a él mientras cenaban. Y Simón Pedro le dijo por señas que le preguntara de quién estaba hablando. Él, acercándose más a Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan, y a quien se lo dé, ese es. Enseguida, mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Jesús sabía que tenía que morir, así como Dios lo había predicho por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Pero aunque Jesús tenía que morir, eso no disculpaba a Judas. Dios no hizo que Judas traicionara a Jesús. Él tenía libre voluntad para decidir hacerlo o no. Pero Dios sabía que Judas prefería el dinero y será castigado en el lugar de fuego por su terrible acto. Y tan pronto como Judas recibió el pan, Satanás entró en su corazón. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban cenando a la mesa entendió por qué le decía eso. Como Judas era el encargado de la bolsa del dinero, algunos pensaron que Jesús le quería decir que comprara algo para la fiesta o que diera algo a los pobres. Mientras comían,
Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». Jesús partió el pan y luego explicó que de la misma manera en que él había partido el pan, pronto su cuerpo sería partido por hombres malvados. También les ordenó que así como recordaban la libertad de la esclavitud en la Pascua, ahora recordaran siempre su sacrificio para liberarnos del pecado. Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: «Beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre». Jesús estaba recordando la Pascua judía con sus discípulos, pero ahora establecía una nueva alianza y una nueva Pascua donde Él sería el Cordero de Dios. Jesús dijo que el vino que estaban tomando representaba su sangre, la cual derramaría dando su vida en lugar de muchos, para el perdón de sus pecados, de aquellos que creerían en Él como su único y suficiente Salvador. Después de cantar los salmos, se fueron al Monte de los Olivos. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué los sacerdotes y líderes judíos no arrestaron y mataron a Jesús inmediatamente? Sabían que Jesús era apreciado por muchos y pensaron que si lo arrestaban, la gente podría volverse contra ellos y matarlos. Pregunta número 2. ¿Reconoció Judas alguna vez su perversidad, se arrepintió y confió en Jesús? No, en realidad él no creía de corazón lo que decía con sus labios. Pregunta número 3. ¿Por cuánto dinero habían dicho los profetas que sería vendido el Salvador? Por 30 piezas de plata. Pregunta número 4. ¿Cómo supo Jesús lo que Judas planeaba? Jesús es Dios. Él sabe todo. Pregunta número 5. ¿Quiénes decían los profetas que traicionaría al Salvador? Un amigo y compañero cercano. Pregunta número 6. ¿Con qué comparó Jesús el pan partido en sus manos? Con su cuerpo, que pronto sería partido por sus enemigos. Pregunta número 7. ¿Con qué comparó Jesús el jugo de uvas? Con su propia sangre, la cual sus enemigos harían derramar. Pregunta número 8. ¿Por qué dijo Jesús que ahora estos eran símbolos de una nueva alianza o pacto? Jesús estaba recordando la Pascua judía, cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto, pero ahora establecía un nuevo pacto y una nueva Pascua, donde Él sería el Cordero de Dios para liberarnos del pecado. Pregunta número 9. ¿Por qué dijo Jesús que su sangre sería derramada en favor de muchos? Jesús estaba hablando de todos aquellos que creerían en Él como su único y suficiente Salvador.
Pregunta número 10. ¿Jesús transformó el pan y el vino en su propio cuerpo y sangre, literalmente? No, el pan era pan y el vino era vino. Estos eran elementos simbólicos. La Biblia no habla de ningún tipo de transustanciación o consustanciación. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.